Pasos Libres es un podcast de Sonoro y Flexi Country. Yo soy Viridiana Álvarez, montañista y mexicana. En este episodio platicaremos con Luis Álvarez, empresario, conferencista, padre de familia, un hombre que tiene el récord mundial en ser la única persona en haber hecho todos los Ironman del mundo. 3.8 kilómetros nadando, 180 kilómetros en bicicleta y 42 kilómetros corriendo. No solamente eso, sino ha completado esta prueba 200 veces. Y si fuera poco, ha escalado las 7 montañas más altas de cada continente. Y después de perder la vista por sus córneas quemadas al descender de la cima del Everest, se convirtió en guía para diferentes corredores y ciclistas invidentes. Un gusto, Luis, en tenerte aquí y poder platicar tenemos muchas pasiones en común y lo que nos une es esta parte del amor y la pasión al sendero. Y yo quiero iniciar preguntándote, ¿cómo fue que terminaste corriendo 42 kilómetros con una mochila y botas de montaña? Viri, qué gusto tenerte por acá. Bueno, ella es Viri Álvarez, yo soy Luis Álvarez. Por cierto, los dos nacimos el 15 de mayo, eso me encanta porque esos son coincidencias y hemos coincidido en muchas cosas, en montaña. Tauros, exactamente necios como nosotros solos. Y qué bueno que leyó el mío y no el de ella, porque si no te tardaría mucho. No, muchas gracias por invitarme. Qué padre compartir en este foro algunas de las experiencias. Y ahora sí, play a la respuesta a la pregunta que me habías hecho. Hace algunos años, después de los primeros 100 Ironman, dije, ya luego qué, como que 100, pues ya vale gorro, ¿no? Y dije, me voy a hacer las 7 montañas más altas de cada continente. Empecé, primero agarré una más o menos difícil, que fue la Concagua. Dije, de ahí voy a ver de qué soy. Me salió bien y en el 2015, el año anterior a que fuera el Everest, sucedió una gran tragedia. Murieron varios Sherpas cuando estaban poniendo las cuerdas en el Everest. Hubo una huelga. Híjoles, y en esa época yo acababa de regresar del Mount McKinley y una de las tradiciones que trataba de hacer es la montaña más alta del continente en el menor tiempo posible en la misma semana de un Ironman. Entonces era McKinley, que es Alaska, y estaba el Ironman de Idaho, que es Spokane, está relativamente cerca. Me tocaba correr ese Ironman, acaba de hacer el Mount McKinley una semana antes, y sucedió esta tragedia. Les dije, algo tengo que hacer como para rendirles honor a las personas que habían muerto, porque yo ya estaba muy vestido de triatleta, que por cierto, ese triatlón normalmente es muy frío. Y dije, voy a hacerlo vestido de alpinista, con botas de alpinista, con las botas de travesía, no las de 8,000, pero las botas de travesía, con la mochila, la tienda de campaña, el sleeping bag, todo lo que llevamos en la mochila pesaba, no sé, unos 20 kilos, algo así. Y ese año, por cierto, fue la temperatura récord de Idaho, cerca de 43, 44 grados. Por supuesto, la nadada, pues no nada, la bici tampoco, pero en la transición le dejé mi mochila preparada y caminé los 42 kilómetros en memoria de nuestros héroes, que a veces me acuerdo de Jambu Sherpa, le mando un gran abrazo, fue una de las personas que me ayudó a rescatarme cuando se me quemaron las córneas en el Everest. Y así fue la historia de que terminé haciendo el maratón de un Ironman vestido de alpinista con todo y mochila. ¿Cómo es que inicias en todas estas aventuras? Que no nada más también sabemos que eres paracaidista, buzo, montañista, los Ironman, empresario. Entonces, en toda esta trayectoria, ¿cómo inicia Luis en el deporte? Yo te puedo decir, iguanas ranas, te estás reflejando. Y la respuesta es, como tú, preguntando. Cada vez que me dicen, oye, ¿cómo es un Ironman? Pues preguntando, ya que empiezas, o la montaña. Cuando llegué a México, yo vivía en Monterrey, estaba en la industria automotriz, llegué a Monterrey, llegué a México, conocí un grupo de triatletas que también hacían montañismo. Ron Memo, ya se podrán decir por qué se llama Ron Memo, fue alpinista, fue porque falleció también en pandemia, fue mi gran sensei. Así llegó a ser la Concagua y le gustaba en pretemporada irse al Popocatépetl.
Imagínense, todavía existe, todavía se podía subir el Popocatépetl. Ya calcúlenle la edad, pero bueno. Vamos al Popocatépetl, sí, pues chamarra prestada de esquiar, los pantalones que fueran así más o menos, casi iba a esquiar, no a la montaña, que no es la forma correcta de ir a la montaña, pero bueno, botas las compré en el centro, de las botas del centro, que a ver si funcionaban, los crampones, sufrí como no tienes una idea. ¿Fue tu primer montaña? Fue mi primer montaña, mal de altura. Desde que llegamos, creo que era Tlamacas, ese arenal. Sufrí como no tienes una idea. Y llegamos los últimos pasos me acuerdo perfectamente. Mi chamarra así como que toda floreada, de colores pastel. Llegando al labio, estuvimos muy pocos porque ya estaba emitiendo el azufre. Lo vimos y luego volteabas a ver todo lo que estaba abajo de las nubes y me enamoré de la vista. Todo lo mal que me sentía, todo lo que me costó trabajo, lo veías y dices, wow, esto ninguna fotografía te lo va a poder describir. Yo se los puedo platicar, te puedes tirar en un avión que estás más alto, pero no se puede describir. Y ahí me enamoré de la montaña y me enamoré del dolor. No me dejó doler la cabeza hasta el otro día, pero dije, híjoles, me gustó. Entonces, a partir de ahí empecé todos los diciembres a hacer algo de montaña y ya lo demás es historia. Y bueno, ya cuando fuiste a tu primer montaña al Popo, ¿ya tenías cierta aclimatación? ¿Ya estabas en el camino del deporte? Sí, ya estaba haciendo triatlón. Okay. O sea, la montaña nos llevó justamente para hacer fortaleza, que por cierto, el primer tip que yo les recomiendo, cualquier deporte que hagan, vamos a decir que eres tenista, el que sea, tienes que tener un fuera de temporada. Y un fuera de temporada normalmente terminas en octubre, noviembre, y de diciembre a febrero, marzo, como que es tu descanso, ya no te bajas de la bicicleta, te bajas de la corrida, ya estás medio lesionado, quieres cambiar y la montaña te cambia de aires. La montaña te da la fuerza, te da tiempo porque en carrera, pues, 1 hora al día es mucho, o 3 horas, pues ya es un maratón. Entonces no puedes hacer más de 3 horas de ese ejercicio. En la montaña son 3, 4, 5, 6, 10 que se te pasan padre, estás contigo mismo, reflexionas, entrenas la mente, entrenas el cuerpo, entrenas las rodillas, entrenas todo. Entonces, mi pretemporada a partir de ahí fue la montaña y ahí agarré el amor, aunque sí, lo tomaba y fue mi súper entrenamiento de esos meses, todos los años, para llegar muy fuerte a la temporada del Ironman. Fue mi base para hacer el Ironman. Yo cuando veo las fotografías, antes de iniciar las fotografías de las personas que subían Everest o hacían Ironmans, yo los veía tan lejanos que parte de ese paradigma que yo tuve que quitarme fue que no necesariamente empiezas como de niño o con un camino tradicional, ¿no? ¿Cómo fue el tuyo? Peor que el tuyo, peor que el de cualquiera. Yo era lo que se llama un flojonazo malvaviscón, un perfect couch potato. Quiere decir que yo aprendí a fumar y a nadar a los 11 años. Fumé desde los 11 años. A los 22 pesaba 95 kilos. Nunca hice absolutamente nada de ejercicio. Yo siempre era el que huía de la clase de deporte o el que castigaban para que no hiciera deporte. Y en el TEC de Monterrey nos pusieron a hacer una prueba de condición física que era caminar 5 kilómetros. Fui el único de los 36 alumnos que no pudo caminar ni siquiera 2.5 kilómetros. Entonces, nunca había hecho nada. Y ahí fue donde dije, híjoles, algo tengo que cambiar mi vida. Un deporte bueno, bonito y barato es la carrera. Pues conocí a algunos amigos en la primera intento de 10K y de ahí me enamoré de la amistad, del ambiente, de la gente padre, porque esto es una familia. Nosotros nos hemos conocido por el deporte y encuentras familia. Entonces, a partir de ahí me enamoré del deporte y hasta ahorita ya no lo dejé. Y vaya que el deporte ha cambiado muchas vidas y la nuestra no es la excepción. Entonces empiezas corriendo y el triatlón fue algo que se dio natural. La ventaja de cuando aprendí a nadar y a fumar es que el cigarro lo dejé, pero la nadada, ya que aprendes a nadar de chico, segundo consejo, recomendación, el mejor seguro de vida es aprender a nadar. Los demás son seguros de muerte. Te mueres, te pagan. Pero aprender a nadar de chico te da primero la tranquilidad y es algo que si lo aprendes de chico, nunca se te olvida. Entonces tenía la facilidad cuando empecé
cuando pasó esto de los 95 kilos que no pude completar los 5 kilómetros, empecé a buscar un deporte que no me lesionara y me metí a la alberca con el equipo no con el equipo de natación del TEC, pero estaban entrenando y no tenía la condición, pero estaba nadando bien. Dije, ay, mira, puedo nadar. Ya estaba corriendo y salió en McAllen, Texas, 1986. ¿Qué año naciste? No, olvídalo. Creo que todavía no gateabas cuando ya estaba haciendo triatlón. En 1986, McAllen o Laredo, Texas, una de las dos. Y dije, no tengo bicicleta, ya sabía nadar, ya estaba corriendo. Me fui a comprar a Laredo en México, un Águila Táchira 3000 Benotto y fui a mi primer competencia de triatlón. En esa primer competencia creo que quedé en cuarto lugar. Dije, wow, de aquí soy. Cuando en la carrera pues quedaba en el 1000, 2000, 3000, 25,000, no importa. Y ahí nació la pasión porque un medio mal atleta en las tres puedes llegar a ser un buen atleta en un deporte que es el triatlón. Y de ahí me enamoré del triatlón, 1986. Y desde entonces ya prácticamente dejé la carrera para hacerla sí complemento, pero del triatlón. Y bueno, y de ahí el Ironman, 1991. Y desde entonces, bueno, ya eso me cambió la historia, me cambió la vida y me cambió la forma de ser. Y que hasta el momento es parte de ti, ¿no? Híjoles, yo creo que es muy gran parte de mí. Fíjate, otra coincidencia es que compartimos la misma bicicleta con la que iniciamos. Bueno, me acuerdo que era una Benotto de mi hermano que pesaba horrores, pero ni siquiera estaba, o sea, la tuve que llevar como a servicio y así, pero fue con la que inicié también la bici. Y por ahí va mi pregunta. ¿Cómo empezar? Porque a veces, viéndolo tan lejano, alguna persona que quiere correr un maratón o hacer un triatlón o un Ironman, o sea, ya viéndolo como algo muy grande, lo ve tan lejano que a veces no sabe por qué orilla agarrar. ¿Tú qué le recomendarías a alguien que quiere iniciar como en esos primeros pasos de, digamos, un triatlón? Qué buena reflexión. Bueno, lo primero... todo mundo vemos al elefante y ese se come a mordiditas. Yo lo que le recomiendo a alguna persona que quiere empezar a hacer ejercicio es que primero un examen médico, sobre todo después de los COVID, que tenemos muchos efectos post-COVID. Pero primero ir con un doctor que se haga los análisis correctos, de preferencia, claro, una prueba de esfuerzo para ver cómo estamos, porque sí nos dejaron varios efectos secundarios. Bueno, yo creo que buscar primero la salud, que eso lo tendríamos que hacer, aunque no fuéramos a correr un maratón, aunque no fuéramos a hacer ejercicio. Paso 1. Para mí, paso 2, tienes adaptación. El entrenamiento, para mí, significa adaptación al cambio. Entonces, tienes que adaptar un chorro de cosas de ti. Tienes que adaptar, una de las cosas es tu horario. Si tú dices, mañana voy a hacer ejercicio y voy a hacer 1 hora al día de ejercicio, capaz que no tienes 1 hora al día. Entonces, el primer día te esfuerzas, lo haces y al segundo día no tengo tiempo. Adiós. Entonces, yo creo que hay que empezar paulatinamente, muy poco a poco. Y si me dicen, ¿cómo quieres empezar a hacer ejercicio? Es con 15 minutos al día. Caminar está perfecto. El mejor deporte es el que te gusta. Y el gimnasio que te quede cerca. Entonces, si te gusta la zumba, ahí estás. Si te gusta caminar, bici, en mi época los aeróbics, etcétera, etcétera. Pero empezar muy poco a poco hasta que vayas adaptando, conociendo tu cuerpo, porque articulaciones, no nada más es la condición física, son las articulaciones, es la parte muscular. Otro consejo que me gustaría mencionar es tu forma de medir cómo estás es por tu pulsómetro, por tu frecuencia cardíaca. Bueno, hay ya 20,000... los relojes, muchos de los relojes inteligentes ya tienen su frecuencia cardíaca y ese hay que ver con el entrenador o con el reloj, con la persona, con el coach si es que hay, qué frecuencia debe ser. Regla rápida es 180 menos tu edad. Ya con eso ya tienes una idea de la frecuencia cardíaca a la que debes ir y hacerle caso. Entonces, empezar poco a poco, medir la frecuencia cardíaca y después ver si te gusta, pues ya buscarle un poquito más de un entrenador o un equipo o ya hacerlo más cerca. Pero empezar, depende de qué quieras. Un maratón, pues empieza con 5 kilómetros. Y para correr un maratón, desde ahí ya empiezas, o sea, ¿ya recomiendas tener un entrenador? Mira, el entrenador yo no es que lo recomiende o yo no lo recomiendo para hacer un buen maratón. Yo lo recomiendo
para no lesionarte. Lo que te va a hacer un buen coach o un buen entrenador es dosificarte, porque no somos como enredaderas, y si somos como tú y yo intensos, no te quiero decir, o sea, te agarras cada fin de semana quieres correr una carrera, cada fin de semana quieres bajar tu tiempo, entonces él te va a dosificar para que no te pases. Es mucho más fácil pasarte y lesionarte si no tienes una persona que te vaya guiando. Luis, platícame cómo te ha ido con el tema de las lesiones. Híjoles. Bueno, cuando empecé con la necedad de hacer muchos, no, ni siquiera, maratones. Bueno, me voy a regresar. En los Correcaminos de Monterrey, cuando hice mis pininos, no iba a poder nunca ganar un premio de nada, ni de velocidad, ni de nada. Entonces había un premio que era el que hacía más maratones en un año. Y pues dije, de aquí soy, porque ahí sí es no necesitas ser bueno. Hice 13 maratones en un año y ahí estuve todo el año siguiente lesionado. Condromalacia, fascitis plantar, bursitis, síndrome de la banda iliotibial. Bueno, te los menciono, he tenido todo tipo de lesiones y eso es también de las razones por las cuales hay que ir con un médico, con un ortopedista, porque muchas personas tenemos una pierna, no es mi caso, pero muchas personas hay una pierna más larga que la otra. Entonces hay que tener plantillas, un ortopedista. Hay que estar biomecánicamente balanceado. ¿Por qué vienen las lesiones? Una es too much too soon, que es demasiado rápido. Ahí también viene el tema del pulsómetro. Viene desbalance muscular, que cuando hacemos un deporte, por ejemplo, podemos tener una pierna más fuerte que la otra, entonces, o un músculo, si solo corremos o andamos en bici, un músculo va a jalar la rótula hacia un lado porque tienes el vasto interno más fuerte o el cuádriceps más fuerte. Entonces hay un desbalance y de ahí viene una lesión que es como la condromalacia, que es muy común. Por eso hay que ir con estos médicos ortopedistas a hacer algo de pesos para rehabilitarse. Yo he tenido varios accidentes, tengo 5 operaciones de columna. Cuando me dicen, es que yo ya no voy a poder correr porque tengo una hernia de disco. Le digo, pues yo tuve una hernia y 4 cirugías entre accidentes en bici. Sí, claro, hay que buscar siempre el mejor médico. Yo no te digo que hay que tenerle miedo a las operaciones. A mí me ha ido muy bien. He tenido varias operaciones, pero hay que ver la forma de rehabilitarse bien, de fortalecerte. Y un doctor en Alemania, que fue el que me iba a operar de la hernia cuando tuve la lesión más fuerte, me dijo, Luis, no vas a hacer un Ironman. Yo estaba entrenando para hacer mi Ironman número 100 con mi hijo. Imagínate, era muy importante. Me dijo, Luis, ya no vas a poder hacer un Ironman en 2 años. Y yo lo tenía en 6 meses. Y me dijo, cambia de deporte. Y yo cambié de doctor. Entonces, sí hay que hacerle caso a los médicos, pero, híjoles, hay que ver qué médicos te dicen cómo sí para poder salir. Una hernia de disco, primero hay que hacer, por supuesto, siempre higiene de columna, que se llama, pero no te va a impedir de llegar a hacer un maratón, un Ironman. Claro, los doctores siempre tienen la última palabra. Y en esta parte de ir conociendo tu límite y tu cuerpo, ¿no? Cada cuerpo se recupera de una manera diferente. Yo lo veo en la montaña y cada uno es una historia diferente. Pero definitivamente también hay estos paradigmas de que si corres mucho te lastiman las rodillas, ¿no? Y probablemente hay un porqué, pero tampoco es la norma, ¿no? Yo lo aprendí después, y lo aprendí también con muchas contracturas después, a ir a masajes deportivos, descontracturantes. No tienes que estar lesionado para poder acudir, ¿no? Aquí la recomendación que con toda la sabiduría nos compartes es antes ir a checarte y después ya hacer toda la actividad y no esperar a que te lesiones para poder ir. La medicina más barata es la preventiva. Entonces, por eso hay que ir con los doctores. Yo sé que tú no eres muy de pulsómetro. Yo no era y empecé a mejorar mucho cuando empecé a medir mi pulso. Y yo te puedo decir que que no es por el ejercicio, hace 170 Ironmans que no me lesiono. Porque le hago mucho caso a mi pulso y creo que uno se va conociendo bien. Pero sí, definitivamente la medicina más barata es la preventiva. Quiero dar un brinco a otra área que son las 7 Summit, que son las 7 cimas más altas de cada continente. ¿En dónde inicia ese deseo, esa intención, esa meta de llegar a esos lugares?
con una buena borrachera con los cuates. Estábamos sentados, igual lo conoce a Datoli, estábamos varios amigos de la montaña, estábamos platicando. Ay, sí, que las 7. Y esto este tiene 12, 14 años. Vamos a hacer las 7 montañas. Ay, sí, ya empezamos a hacer planes. Ya cuando se juntan unos cuates y empiezan un par de alcoholes, empiezan las buenas ideas. Yo había subido el Popo, el Ista, el Pico y tan. Entonces no había ido a una... Y era una montaña, bueno, ya el Pico es una montaña de 5,000 metros que tiene su dificultad y tiene su peligrosidad. Si quieres, también luego hacemos un pequeño paréntesis de cómo cuidarnos de la montaña, que eso puede ser. Entonces, en esa plática dijimos, vamos a hacer el Aconcagua. Ese año no se pudo hacer y ya el grupo se dispersó. Yo trabajaba en la industria automotriz, otra coincidencia, y pues nunca hay vacaciones. Si el cliente para, tú paras. Si el cliente no para, tú no paras. Entonces yo no había podido y dije, este diciembre no hay forma. Me voy el 15 de diciembre, que se acaba ya de la Virgen de Guadalupe al Reyes, y solo, bueno, yo me iba del 10, porque para el Aconcagua necesitas como 21 días de margen por los días de contingencia. Dije, me voy. Y era el día 10 y salió un problema. Estábamos firmando una coinversión. El día 12, un problema. Y el día 18, una contingencia. Todavía no firmábamos. Y al final de cuentas solo tenía 12 días. Y dije, si no lo hago ahorita, o sea, ya no lo voy a hacer. Le hablé a la agencia de la Aconcagua y me dijo, híjoles, ¿cuánto tiempo tienes? Le digo, 10 días. Le dijo, no, ¿cómo que 10 días? O sea, no vas ni a aclimatar. Pero estaba aclimatando aquí en México, en las montañas. Y me dice, híjoles, tengo que buscar un alpinista. ¿Conoces a los gemelos, a los hermanos de Damián? ¿Cómo se llama? Me habías platicado del ascenso con ellos. De Damián. Y dije, bueno, tengo un cuate que llevaba 40 ascensiones a la Aconcagua, súper fuerte, que ya había hecho 2. Me dice, pues yo creo que si alguien puede, te voy a poner con él. Y tenía 10 días. Y empezamos la aclimatación como debe de ser. La Aconcagua ya es una montaña seria. Cuando llegas al campamento a Confluenza, a Plaza de Mulas, no puedes irte al otro día. Por más que esté, ya es una montaña seria, te cuidan, te miden oxigenación, tienes que por lo menos estar 2 días. Ya muy bien preparado y me gustó mucho, pero pues ya no podíamos hacerlo tan rápido. Y vamos aclimatando y viene la noticia. Viene una tormenta en 2 días. Ya nosotros nos faltaban 5 o 6 días para tratar de hacer cumbre. Me volteé a este cuate, me dice, ¿cómo te sientes? Le digo, yo muy bien. Dice, ¿te aventarías de base, cumbre y de vuelta? Son 24 horas. Le digo, pues sí, vamos a tratar. Ya me había visto fuerte, ya habíamos aclimatado. Y esa lo hicimos que en 7 días la Aconcagua. Me gustó, se pudo. Y dije, de aquí soy. Esa fue como que la prueba para decir sí se puede. Aparte, un tipazo, nos pasamos muy buena compañía. Y él más, bueno, llegamos a la cumbre y llegó la tormenta y me dijo, Luis, vámonos. Es que la foto, Luis, vámonos. Me agarró, no tengo que los pelos porque traía gorro, pero vámonos. Me bajó casi arrastrando. Yo ya estaba muy cansado, pero vámonos. Y en ahí mismo... Ese día murieron 4 rusos, porque sí los agarró la tormenta. Es otra de las cosas que a la montaña hay que tenerle mucho respeto. Y acabamos haciendo carreritas a ver quién llegaba al final de la Aconcagua. Sí, exacto, que es la última. Otra coincidencia, fue también mi primera montaña. Ah, ¿también? ¿Tu primera montaña? Fíjate. Entonces, igual. Primero la Seven Summit. Y bueno, y todo el recorrido que haces en Alaska, en Kilimanjaro, en África, Elbrus en Rusia, Kartens, que también fue tus anécdotas son increíbles, y culminas en el Everest. En el Everest, sí. Y por cierto, me la complicaba porque estaba haciendo Ironman, entonces estaba tratando de hacerla en la misma semana siempre, en las mismas 2 semanas del Ironman. Todo se alineó yo le tenía mucho respeto, bueno, le tengo mucho respeto, y el Everest, sobre todo porque mi hijo siempre me decía, el Everest no. Entonces, para mí era una montaña prohibida hasta que en el 2015 finales, mi hijo me dio permiso. Entonces, ahí empezaron a salir los planes para ir al Everest en el 2016. Aparte, tu foto es súper linda, muy, muy, muy expresiva, con la bandera de México. Pero, ¿qué sucede
en la cima y al descender? Necesitamos otro podcast. Ay, Sí. A ver, la historia rápida, fuimos un contingente mexicano, yo muy emocionado de la 7ª cumbre más alta del mundo, iba con 2 amigos que también ya habían hecho cumbre en el Everest, y el chiste era ir como mexicanos a tratar de conquistar esta cumbre, porque no conquistas la cumbre, te conquistas a ti, o tratar de llegar a la cima del Everest. A mí me había dado un episodio de lo de la columna, por cierto, en el campamento base. Yo era uno de los eslabones débiles de esa expedición y yo ya había perdido esperanza de ir al Everest. Primero, mi ideal era subir el 15 de mayo, el día de nuestro cumpleaños. Dije, wow, imagínate. Y el 15 de mayo ni de broma, porque tú no decides, decide la montaña. Y sobre todo por el lado chino, deciden los chinos, porque nadie puede subir antes que los chinos. Olvídate las cuerdas y eso. Ok. Si no sube un chino, nadie puede subir. Entonces, Que no es sí, el caso por el lado del sur de Nepal. ya con que estén las cuerdas listas, cualquiera puede subir. Aquí todo está regido por los chinos. Entonces tenía que subir y bajar y puede haber 1, 2 o 3 ventanas de tiempo. Entonces puede ser que ya no haya otra ventana de tiempo. Pues ya, aparentemente ellos llegaron, ya había una montaña de tiempo y era el 22 o 23 de mayo. Nos habíamos coordinado para subir el Everest. Primero todos juntos, ellos iban sin oxígeno, mis respetos. Yo iba con oxígeno y con Sherpa. Y la idea para que pudiéramos ir era yo subir, ir montando los campamentos y de bajada yo pasaba al campamento y ellos los dessembraban, los desmontaban para poder llegar y yo tenía que irme porque todavía trabajaba. Entonces yo tenía que llegar cierto día al trabajo, si no me corrían porque había utilizado todas mis vacaciones de varios años y si no, adiós, me despedían. Entonces tenía la presión del tiempo. Me costó mucho trabajo. Cuando estuvo la ventana del Everest, de repente, milagrosamente, San Juditas Tadeo, me empecé a sentir bien. Entonces dije, ahí voy. Y esto es de día a día. No sabes qué va a pasar con la montaña y contigo al otro día. Te puedes un día sentir muy bien y al otro día sentir muy mal. No voy a explicar por qué me quedé ciego, porque es una larga historia, pero se me quemaron las córneas de los ojos. A la hora de que tú exhalas, se te empañan los gogles y a la hora de que se te empañan los gogles a 40 bajo cero, se congelan, ya no puedes ver, entonces traes otros de repuesto, se congelaban, traes lentes y en la bajada del Everest tienes que ir levantándolos para ver dónde vas pisando. Y en esas levantadas, vamos a decir que si te vas a esquiar y estás o en la nieve 24 horas sin lentes, pues, algo te quemas, pero durante mucho tiempo. Allá no hay atmósfera, entonces los rayos ultravioleta te pueden quemar más rápido los ojos. Y eso, otra cosa que supe después es que los que tenemos operación de la vista somos propensos a que nos pase esto. Si te acuerdas de la película del Everest, el cowboy también se quema. Bueno, dicho eso, llegamos a la cima, la bandera de México, preciosa, un ratito sin oxígeno para que te veas, porque todos nos vemos igualitos. Mira, ese soy yo. Pues a ver, ¿dónde estás? Entonces, apenas puedes respirar. La segunda foto sin la máscara es sentado, porque parado te cuesta trabajo. Y yo no sabía que ya se me empezaban a hacer pequeñas úlceras en los ojos. Llegando a C3, al primer campamento de bajada, entro a la tienda de campaña y mi cuerpo como que se había aguantado hasta ese momento. Y en ese instante me dijo, Luis, aquí te quedas. No pude volver a abrir los ojos de ahí ese momento en adelante. Haz de cuenta que te avientan arena, te la tallan y es lija en los ojos y ya no pude volver. El dolor más espeluznante que te puedes imaginar. Ahí estuve con los Jorges. Uno trató de hacer, ya no pudimos, ya no pudieron hacer la oportunidad de ir a cumbre y era cómo bajamos ciego. O sea, porque alguien solo no baja ciego. Entonces fue muy, muy, muy difícil esa bajada de esos 3 días de pensar solo en no dejar huérfano a mi hijo. Y fue una experiencia muy dura, muy bonita todo lo que vi. No me arrepiento de nada, pero lo único que pensaba era no dejar huérfano a mi hijo. Y esa experiencia te lleva también a algo que creo que como lo compartes se ve que te llena de mucha gratificación, que es estar guiando a personas ciegas en carreras sin competencia, triatlones, Ironmans. ¿Cómo se vuelve, o sea, cómo vuelve esa experiencia o cómo la volcas
en una experiencia pues dura a llevarla a guiar? Yo creo que una de las cosas que podemos aprender es todas estas dificultades, ¿cómo las podemos poner en algo positivo? Primero, en la bajada iba rezando, iba haciendo mucha introspección, me cambió la vida en muchos aspectos. Llego a México, primero hago una reunión en mi casa para dar gracias a Dios que habíamos regresado vivo, y esa reunión hacemos, para entrar a la casa, los vendábamos, los meseros eran ciegos, tengo un gran amigo que se llama Sue Aguayo. Entonces, las personas no saben cómo actuar. Cuando pierdes la vista, híjoles, si no eres ciego, es muy difícil convivir. Veías cómo convivían ellos muy cerquita, era muy difícil, pero como que quería vivir la experiencia. Hicimos una subasta, juntamos algo de dinero para cosas, para fundaciones que ayudaran a las personas ciegas. Y a la semana o 2 semanas me habla mi estimado Marcos Velázquez, gran amigo. Me dice, oye Luis, ¿me guías en una carrera ciclista en el Mayacobá? Dije, Marcos, sí, mucho, por supuesto. Yo no sabía ni qué era, ni cuándo, ni cómo, ni dónde. Como 250 kilómetros. Yo nunca me había subido una tándem, nunca había guiado a una persona ciega. Bicicletas con dobles. Ajá. Dobles. Y si alguien me pregunta, él va atrás, yo manejo. Pero bueno, porque también me lo han preguntado. Llegué, pero yo trabajaba. Entonces, haz de cuenta que me fui el viernes. Llegué el viernes en la noche y la competencia era el sábado en la mañana y no había ni siquiera visto yo la bicicleta. Nos vimos 10 minutos y al otro día, sin practicar, ni él ni yo, qué irresponsable. Bueno, él ya lo había hecho y yo bien, digo, por los Ironmans me tuvo confianza, pero era súbete a la bicicleta y arranca con más de 500 personas a tu lado. Y le digo, ¿y qué hago? Mira, tú pedalea y como, a ver si me entienden, como panadero, 1, 2, 3, pues así nos aventamos 240 kilómetros sin nunca haber hecho que los primeros 100 ni tomar agua, porque no tienes el control. Eso me encantó. Y de ahí me invitó, o lo invité, o nos invitamos a hacer un Ironman. Igual, llegamos al Ironman y después de esa vez no nos volvimos a ver. Ven, él todavía no me ve, no me puede ver. Digo, aunque no le caigo mal. Llegamos y ya no me acordaba cómo hacer la tándem. Le dimos el día anterior 3 vueltas a un supermercado ahí en el estacionamiento y sin entrenar natación, sin entrenar bici, sin entrenar carrera, hicimos el Ironman. Y de ahí ya me seguí, guié a otra persona que es ahora un sordociego, Martín Kremenchuski. Esa es otra historia, tiene su complejidad, sí, porque todo tiene que ser con señas. Un argentino amigo me invitó a las macabiadas, lindísimo. Y de ahí tuve la oportunidad de conocer a un amigo en común que, híjoles, lo queremos mucho. Es mi sensei, ya se va para allá también al Everest. Rafa Jaime, que es, aparte de triatleta, sí, o sea, hace absolutamente todo. Entonces, sí me da orgullo. Yo soy su guía de ojos y ellos son mis guías espirituales, les digo. Para todas estas grandes hazañas, ¿cuál crees que tú sea el secreto de tener esta mentalidad? ¿Cómo la has fortalecido? Como esta descripción que pudieras hacer, esa radiografía que pudieras compartir de esa mentalidad. Yo creo que he logrado lo que he hecho por no tenerle miedo al fracaso. Primero, siento que desperdicié muchos años desde los 11 hasta los 24, que era flojo, fumaba, no estudiaba, era mal estudiante. O sea, como que me sentí desperdiciado. Y cuando empecé a descubrir que salirte de tu zona de confort, porque antes estaba en mi zona de confort de flojo, me daba mucho más retroalimentación positiva. Y era, en vez de la espiral negativa, era la espiral positiva. Entonces, me daba una gran satisfacción esforzarme y tener esa pequeña medalla o esos 10K o ese triatlón. Y la segunda sí es definitivamente no tenerle miedo al fracaso. Para mí, fracaso no es no terminar una competencia. Claro que no he terminado varios Ironman, he tenido muchas broncas, pero el fracaso es no empezarlo. Si me decido, voy a empezarlo y claro, no tener una lesión, no te vas a buscar una lesión, pero es no tenerle miedo a eso. Seguir siempre buscar el sí hacerlo y sacar la parte positiva de los problemas, de los errores y de esto que malamente llamamos fracasos. En lo personal, ¿qué crees que te haya dejado a ti la naturaleza, los senderos?
y que te ha hecho el Luis que eres hoy? Ahorita que ibas diciendo las palabras, me iba recordando de imágenes que he tenido en el Mont Blanc. Te la voy a poner cerquita. En el desierto de los Leones en la mañana de un domingo, cuando se empieza a levantar la niebla. O sea, híjoles, estos recuerdos de las vistas más espectaculares que he visto han sido en la naturaleza. La humildad que te hace que te hace la montaña, te hace ser de la montaña. Por ejemplo, yo lo trato que los fines de año me voy a la montaña que se pueda, a veces al Nevado, al Ista, es irme solo a la montaña. Muchas veces solo, a veces con mi hijo, a veces con compañía, pero estar 2 o 3 días en la montaña, cargas, o lo que comes lo tienes que cargar, lo que tomas lo tienes que cargar, donde duermes lo tienes que cargar. Entonces te hace reflexionar qué pequeños somos ante las cosas y apreciar. Yo creo que la satisfacción física de las más grandes que he tenido en mi vida, y no sé si me la compartas, es regresando del Everest en el primer hotel que me metí. Primero un retrete, un baño y después una regadera con agua caliente. Te acabas el agua del hotel, la disfrutas como todas las cosas. Entonces, esas carencias que te hacen ver en la montaña o en la naturaleza, te hacen disfrutar las cosas pequeñas de la vida del día a día. Luis, este podcast surge por el interés de compartir tips, recomendaciones, experiencias a las personas que quieran incursionar. Y en mi caso, a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho muchas cosas antes de iniciar. ¿A ti qué te hubiera gustado que te dijeran antes de iniciar en estas disciplinas? Híjoles, yo gracias a Dios tuve muchos maestros con los que empecé de la montaña. Yo creo que sí, quítense la pena. Si tienen, busquen a las personas. Muchas veces no nos buscan porque dicen, ay, no me va a contestar. Mándenos un mensaje, pregunten, quítense la pena. Yo me acuerdo, ahorita me acordé de la imagen, de la primera imagen que tengo de ti. Y es tu sonrisa y tu alegría del Everest. Yo creo que ahí fue donde te vi por primera vez en internet. Dije, wow, una chica de Aguascalientes, no sé qué tanto te decían. Dije, de Aguascalientes, pues ¿cuál montaña? No se quiten, no se limiten por el reto ni por las personas. Que yo sí, en lo personal, una recomendación, sí es, vayan con un doctor, vean qué, pulsómetro, pero acérquense, no tengan miedo de empezar esas cosas. El Everest se empieza poniendo una escalera en el techo de tu casa y tratando. Simplemente hacer una carrera de 5 kilómetros te va a llevar a hacer un maratón. Empiecen. Luis, este año culminaste con tu Ironman 200. ¿Qué sigue para Luis? Uy, buena pregunta. Bueno, no toqué ya el tema de la salud. El COVID me dejó una secuela fuerte de corazón. El Ironman va a seguir siendo parte de mi vida. No quiero dejar el récord de hacer todos los Ironman que existan, pero quiero hacer cosas diferentes también. Natación, correr en desiertos, maratones locos como el de la muralla china. Bueno, tengo 60 años. Esto es lo que yo quiero, pero vamos a ver el puerquecito que me permite. Pero yo creo que de eso se trata y lo veo en tu mirada cuando te pregunté qué sigue. Levantar la vista y ver todas las posibilidades de cosas que hay por hacer, todos los senderos que hay por conocer. De eso se trata, ¿no? De tener algo por conquistarte, o sea, a través de un deporte, una disciplina, y se ve que tú lo has logrado y que no vas a parar. Eso ya está en tu ADN. Pero eso te da ese impulso de levantarte y de esforzarte y de estar en mejor salud, en mejor ánimo, ser una mejor persona. Luis, te agradezco muchísimo. Te estaremos siguiendo los pasos para ver qué canales vas a cruzar, y ya te vi haciendo locuras, no vas a parar. Y nos vemos en la siguiente montaña. Yo creo que empiezas a morir cuando dejas de aprender y cuando dejas de tener ilusiones. Ahí Amén. Es cuando empiezas a morir. Amén.